A tener una semana con ustedes, dudé. Al principio, mi impulso, al primera dije no, porque implicaba un esfuerzo grande. Venirme todos los días, una hora, regresar una hora, levantar para el trabajo, madrugar, como hacen muchos de ustedes, era un sacrificio grande. Pero yo dije después, quiero mostrar y compartir al Dios de lo imposible. Quiero compartir ese Dios que aprendí a conocer desde chiquito. Quiero compartir a ese Dios que me ha dado tanto, que ha hecho tantos milagros en mi vida. Y seguramente en su vida también ha hecho. Si nos ponemos a hablar, yo creo que más de uno aquí, Dios le ha hecho muchos milagros, bien grandes. De ese Dios quiero compartir esta semana. Por eso quiero estar con ustedes, compartiendo en esta tarde al Dios de lo imposible, y tiene un nombre. El nombre de Él es Jesús. Tiene un nombre específico. Saben, a Jesús en el tiempo de que Él vino a la tierra, no lo conocían. Imagínense, Él había pasado 30 años viviendo en Nazaret. Se lo conocía solo como Jesús, el hijo de María y José, pero no había hecho ningún milagro hasta ahora para decir yo soy el Salvador del mundo, el Mesías. Él recién hasta qué edad comenzó su ministerio público, a los 30 años de edad. Imagínense tanto tiempo Jesús aquí en la tierra y sin comenzar su ministerio público. Y él cuando comenzó, salió de su casa, había ya fallecido José, su papá, y él se dirige directamente a Juan el Bautista, al río Jordán. Y allí él entrega su vida a Jesús sin ser pecador, como le dijo a Juan el Bautista, así conviene que hagamos las cosas, que se haga lo que es justo, cumplamos toda justicia. Entonces Jesús se bautiza y va al desierto antes de ir al desierto, él escoge sus primeros discípulos. Entonces, sus primeros 5 discípulos los escoge antes de ir al desierto, allí mismo, en el momento en su encuentro con Juan. Recuerdan que 2 de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Y de ahí viene también Natanael, Pedro y los 5 primeros. Luego que pasa por el desierto, esos 40 días sin comer, va directamente y recibe una invitación y va a Caná, donde yo les quiero compartir la historia de hoy, donde él hace su primer milagro para empezar a hacerse conocer como nuestro Salvador, como mi Salvador, como tu Salvador, como el Mesías que él quería darse a conocer de algún modo. Entonces, la Biblia nos dice, voy así a pedir ahora a nuestro hermano que lo pueda poner en pantalla, el PowerPoint que le titulé al tema El problema del jugo de uva. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la palabra de Dios en el capítulo del libro de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1, dice así como está escrito, que al tercer día se hicieron, ¿qué cosa? Unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús y también estaba los discípulos que fueron invitados, dice la palabra de Dios. Pero quiero detenerme un poquito en un aspecto, en la boda que se hicieron allí en Caná. ¿A quién no les gustan las bodas, verdad? Y a Jesús también le gustan las bodas. Si Él fue el que hizo las parejas, Él fue el que inventó el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo Él no va a estar? Y a Él le gustan las fiestas también. Claro, hay fiestas y fiestas, ¿verdad? Hay fiestas que te inspiran, que al otro día tú tienes ganas de ir a trabajar, de volver, de disfrutar la vida, pero hay otras fiestas donde el Hijo de Dios, el cristiano, no debería ir. Fiestas donde uno
no termina tan inspirado, más bien termina con dolor de cabeza, como dicen ahí los jóvenes, con una resaca que no ayudan. Pero las fiestas, como en el tiempo de Jesús, eran fiestas lindas, que a Dios le gustaba ir a esas fiestas. Y él mismo las había inventado, fiestas inclusive que tenía el pueblo de Israel. Tenían como 2 o 3 fiestas anuales y Jesús iba a esas fiestas. Entonces allí fue invitado Jesús y después de 2 meses aproximadamente que había estado fuera de su casa, se encuentra nuevamente con María en la fiesta. Y allí pasan momentos agradables juntos, reencontrándose, disfrutándose, porque eso era una fiesta de familia, dice la hermana White. Era una fiesta de familia, se conocían. Pero María ve algo distinto en Jesús que le llama la atención. María ve al mismo hijo servicial que ha estado con ella durante mucho tiempo, durante 30 años, pero también ve en Jesús un porte distinto. Los rasgos no solamente de esos 40 días sin comer en el desierto, uno se le nota en el rostro, pero también notó María una dignidad distinta en él. Inclusive ella notó que estos 5 primeros seguidores los llamaban maestro y les contaban estos apóstoles a María y a las personas que están ahí cómo había sido el bautismo de Jesús, cómo había sido ese pasar de los 40 días en el desierto. Y eso le impactó a María, ¿no? Y yo creo que le habría empezado a impactar a los que estaban en esa fiesta de bodas. Y en esas fiestas de bodas son hermosas. Si nos ponemos a entrar un poquito en la historia, esas bodas eran bien bonitas, porque el novio se preparaba de tal manera que iba como caminando juntos con sus amigos desde la casa de donde él vivía, iban caminando hasta la casa de la novia, bien vestiditos, inclusive eran alegres, contentos, porque se iba a casar con su amada. Iban tocando música y cuando llegaba se hacía la ceremonia, se hacía la ceremonia del casamiento propiamente dicho. Hubiera sido muy lindo ver cómo eran los casamientos de aquel entonces. Y también se hacía la recepción, la fiesta. Y allí usted sabe, nosotros los hispanos somos muy buenos, no falta comida. Que mole, ¿qué más hay comida que no puede faltar en una fiesta de boda? Las amas de casa aquí son buenas en preparar esas ricas comidas, ¿no? Para la fiesta de bodas. Y no faltaba la bebida. ¿Y qué no faltó en aquel? O sea, ¿y qué había también en esa fiesta? Era el jugo de uva. Ese famoso jugo de uva que es muy rico. A mí me encanta. Me fascina el jugo de uva, tomarlo. Y es así que todos estaban disfrutando, era un estilo que duraba días. Algunos comentaristas dicen que hasta 7 días duraba. Imagínense, qué bueno pasar una fiesta de 7 días casamiento, ¿no? Muy lindo. Entonces, pero antes de que terminaran esos días de fiesta, el encargado de la comida se dio cuenta. ¿Y qué faltó? Faltó el jugo de uva, el vino, como dice la Biblia. Faltó este jugo de uva y ahora vino el problema, ¿no? Vino el problema que a veces me pongo a pensar que nosotros como seres humanos a veces también planificamos, como en este caso la familia planificó una fiesta, una boda, pero le salió mal el cálculo, no sé qué habrá pasado, y se quedaron sin vino. En nuestra vida también nosotros planificamos, los jóvenes planifican estudiar en tal universidad o en tal college y viene el problema y que no pueden
pagar los estudios. Quizás estoy hablando en esta tarde a un matrimonio que planificó un matrimonio feliz, pero ahora se da cuenta que con quien está al lado no se siente de todo cómodo, no se siente de todo cómoda, no se siente feliz del todo y le falta algo. Planificó ser feliz y ahora no está completo. O aquella mamá que tiene a su hijo con una enfermedad grave y ahora lo tiene el problema. Planificó que su hijito fuera saludable toda su vida y ahora está sufriendo con la enfermedad de su hijo, de su hija o de un familiar cercano. A veces nosotros, hermanos, planificamos cosas y nos salen mal. Y hay en esos momentos donde nosotros como seres humanos tratamos de darle solución a esos problemas, pero soluciones personales, soluciones que a mí se me ocurre. ¿Cómo yo podría solucionarlo? Pero nos damos contra la pared porque no se resuelve el problema y lo seguimos teniendo. Y es así que nos ponemos tristes, nos bajoneamos y llega un momento que escapa el problema a nuestra solución, no encontramos solución y ahora sí, acudimos a alguien que nos ayude. Recién allí acudimos. Y saben, en esta historia también pasó lo mismo. Cuando se encontraron con el problema que faltó el vino, el jugo de uva, ellos salieron a buscar, no supieron cómo resolverlo y entonces recién a lo último empezaron a buscar a alguien que ayude a resolver el tema del jugo de uva. Y el encargado empezó a observar a quién ir y miró a Jesús. Sí, lo conocía porque era familiar, pero no se atrevió a ir a Jesús en ese momento. Entonces dijo, ¿con quién voy? No, si voy a Jesús, recuerden que recién él comenzaba su ministerio público. Recuerden que a Jesús no lo conocían como el que hacía milagros. Jesús, este era el primer milagro. Entonces, lo primero que se le ocurrió ir, ¿a quién? A María, a la Virgen María. Al encargado se le ocurrió ir a ella. Y sí, María estaba en la cocina, por así decirlo. Ella estaba cerca de los platos, también estaba ayudando allí. Entonces se encuentra con María y le dice el problema que tiene. Y María también, al verse desbordada por ese problema, ¿a quién va? Ella va a Jesús. Cuando se acerca, le dice, pasamos el siguiente... y faltando el vino, la madre de Jesús, la Virgen María, le dijo a Jesús, no tienen vino. Allí María, con toda la buena intención, conocía a su hijito, tan servicial siempre. Ella esperaba que su hijito ahora le pudiera dar una solución. Entonces va y se encuentra con una respuesta que hasta ahora a mí me impacta. Vamos a ver qué le responde Jesús. Jesús le dijo en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahí está en la pantalla, aún no ha venido mi hora. Suena como un poquito fuerte, ¿verdad? La respuesta de Jesús. Pero él, cuando habla Jesús y hace las cosas, él no las hace por casualidad. Él lo que dice, lo dice con un propósito. Y siempre lo dice con un propósito para dejarnos una lección. Lo dice con el objetivo de ayudarnos en todo aspecto, para resolver nuestro problema de raíz. Repito, cuando Dios habla o dice algo o hace algo, lo hace y lo dice con el solo propósito de beneficiarnos de raíz, bien, completa, en forma completa. ¿Saben? Cuando Jesús responde, ¿qué tienes conmigo, mujer?, no lo hizo en forma despectiva.
no solamente era una forma respetuosa que se dirigía a la mamá de aquel entonces, sino también, de una manera respetuosa, le quiso decir, mamá, todavía no es mi hora, todavía no ha llegado mi hora para hacer lo que tengo que hacer. No te puedo ayudar en este momento, todavía no es mi hora. Y quedaría como un poquito cortante de parte de Jesús. Pero yo quiero que reflexionemos un poco más profundo en esto que estamos compartiendo del versículo. Y pongámonos ahora a reflexionar sobre la Virgen María un poquito, que quiero compartir con ustedes. ¿Saben? Ella, con la mejor de las intenciones, porque yo sé y tengo la total confianza de decirlo, que la Virgen María fue escogida por Dios para que nazca el Salvador del mundo. La Virgen María. Ella conocía de Dios, era una mujer piadosa, santa, tan es así que entre todas las mujeres del mundo, Dios la escogió a ella, para que sea la que naciera a través de ella, Jesús, el Salvador. Entonces, María, con toda la buena intención que tenía, ella fue a Jesús y le contó del problema, pero Jesús no le dio la solución a ella. No sé si se dieron, vamos a ver un poquito más profundo, no le dio la solución a María. ¿Por qué no le dio la solución del problema del jugo de uva que le faltaba? ¿Saben por qué no le dio la solución? Porque Jesús quiso enseñar desde el mismo comienzo de su ministerio que nosotros como seres humanos no debemos usar intermediarios para ir a Dios, especialmente a Jesús, para que resolvamos nuestros problemas. Jesús quiso enseñarnos que si uno tiene un problema, algo que nos agobia, que nuestro hijo está en la cama postrado enfermo, que nuestro matrimonio no está funcionando bien, que si nos falta dinero para pagar la escuela, si nos falta fe para que Dios obre un milagro, necesitamos ir directo a Jesús y pedirle a Él. ¿Saben qué? María entendió esto, como falta de... María entendió que Jesús no le dio la solución a ella para que ella resolviera el problema. ¿Se lo podría haber dado? Pregunto. ¿Se lo podría haber dado Jesús a la solución a María para que María lo resuelva? Tranquilamente lo podría haber hecho. Pero Él nos enseñó que no hay uno intercesor entre el cielo, entre Dios y el ser humano, sino solo uno, Jesucristo. Solamente Jesucristo. Y esto, repito, respetando la obra de la Virgen María. Es más, nosotros como predicadores deberíamos predicar más hoy día de la Virgen María como ejemplo de vida para las damas. Deberíamos tenerla como una mujer para seguir el ejemplo de las damas aquí presentes. Hoy día yo pienso que la Virgen María es una mujer que es ejemplo para todas las damas presentes. Pero Jesús no le dio la solución a ella, porque Jesús quiso enseñar que nosotros debemos ir directamente a Jesús. Tan es así que Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Cuando la Biblia nos cuenta esta historia, nos dice que María entendió que ella no iba a poder dar la solución, que solamente la solución está en Jesús, solamente está en Él. Entonces ella entendiendo esto, se acerca a los encargados de la boda y yo creo que les dice: miren, vayan, tienen un problema ustedes, no nos está faltando el vino, vayan con Jesús, vayan directo a Él, pídanle. Y ahora sí leamos el versículo siguiente: y hagan todo, pasamos al
y hagan todo lo que Él les diga. Bueno, ahí no está, no lo puse. Pero le dice el texto que María, comprendiendo, le dice, bueno, vayan con Jesús directamente y hagan todo como Él les diga, lo que Él les diga. Entonces allí sí podemos comprender que la Virgen María entendió, ella tenía la vara alta, por así decirlo, como dicen en la expresión, ¿no? Tenía la vara alta para ir directamente con Jesús y resolver el problema rápidamente. Y Jesús darle la solución a María para que María lo resolviera. Pero Jesús le dijo, espera, no es mi hora. Deja que los que tienen el problema vengan directo a mí. Por eso una lección grande que nosotros, y la repito otra vez, vayamos directo a Jesús. Si tú tienes un problema, dile directo a Jesús. Así nos enseñó Jesús desde un principio de su ministerio, ¿no? Entonces, María, entendiendo esto y sabiendo y teniendo fe, seguridad que Jesús, como siempre lo había hecho en sus 30 años seguramente de ser servicial, le ayudó, ahora comprendió, tuvo la confianza, le dijo a los encargados, vayan y hagan todo lo que Él les dice. Entonces los encargados fueron, se presentaron a Jesús y cuando Jesús los recibió, allí les dio la solución al problema, porque Jesús da la solución a nuestros problemas. Jesús es el que da la salida. A veces no sabemos. Hay una autora, la autora Elena de White, me gusta, dice que Jesús tiene 1000 maneras de resolver nuestros problemas, de las cuales nosotros no conocemos ni una. O sea, Dios tiene la gama amplia de cómo resolver un solo problema que nosotros tenemos. Y a la vez, de esos 1000, nosotros nos conocemos una forma de resolver. ¿Vieron cómo nosotros somos tan estrecho, ¿no? La humanidad pecaminosa es muy limitada, muy limitada. Tendríamos que conocer al Dios de los milagros. Y ahí está Dios, está Jesús, haciéndose conocer Él. Y no solamente como su carácter, sino sus doctrinas, haciéndose conocer cuáles son sus enseñanzas. Jesús haciendo conocer qué es lo que está bien, cómo llegamos al Padre, sino a través de un solo intercesor que es Jesús y solo Jesús. Entonces, dice Jesús que empezó a mirar cuando llegaron los encargados y le dijeron a Jesús, María nos dijo que vengamos, que en realidad la solución la tienes tú, Jesús. ¿Qué hacemos? Nos falta vino. Entonces Jesús le dice, y mira, observa, y ve 6 tinajas. 6 tinajas de piedra que usaban antes los judíos para la purificación. Ellos se lavaban, ahí el texto dice, ¿no?, que estaban allí las 6 tinajas. Y ellos, claro, se lavaban muchas veces. Recuerdan que a veces Jesús también predicó en contra de esas tradiciones, en contra de esas costumbres que no llevaban a mucho, no tenían un fundamento en los principios de Dios. Eran costumbres humanas, tradiciones. Entonces estaban esas tinajas que para lavarse las manos, así. Y me llama la atención cómo Jesús de a poco también empezó a enseñar de las tradiciones y a dar, como dicen en español, lo voy a decir de esta manera, quizás suene feo, cachetadas con guantes blancos. Puede así decirlo, ¿no? Porque Él hizo un milagro utilizando algo supuestamente sagrado. A ver si me entienden. Supuestamente sagrado digo porque era una tradición, un invento del hombre. Tradición es un invento del hombre. Tratando de usar un elemento y eso se lo puedo mostrar con otras historias más que Jesús hizo así. Sin hablar contra una idea de aquel entonces, pero hizo algo que iba en realidad en contra de esas tradiciones. ¿Me entienden lo que quiero decir o no? Entonces, Él miró esas tinajas y dijo, llenen esas tinajas. Llenen esas tinajas. Y dice el texto bíblico
Podemos pasar al siguiente slide. Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron, ¿hasta dónde? Hasta arriba. Bueno, el texto no dice, pero yo hago la pregunta. ¿Cómo estaban estas tinajas? Uno dice vacías porque dice Dios llena, pero sí, es muy probable que hayan estado casi vacías o completamente vacías. Pero lo que quiero hacer hincapié es que yo podría comparar estas vasijas con nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos a veces nos sentimos vacíos. Con los problemas que tenemos y que no están resueltos, nos sentimos preocupados. Llega la noche y en la cama, cuando estamos allí en la cama, sentimos esa falta de algo. No sabemos de qué, porque estamos aquí en Estados Unidos con dinero, a veces tenemos todo lo que se necesita inclusive. Tenemos un matrimonio que nos llevamos bien. Tenemos los hijos que son bien educados. Tenemos lo que necesitamos, pero aún así nos falta algo. Sentimos un vacío. No estamos bien del todo aún. Entonces yo podría comparar a nosotros con esas vasijas, pero que Dios está dispuesto a llenarla con su presencia, con sus enseñanzas, para que seamos felices. Y ahora vamos a ver cómo lo hace Jesús. Bueno, en la historia nos dice que Jesús le dijo, Él les da la solución. Jesús les da la solución. Llenen las tinajas con agua hasta arriba. Y sí, los siervos van, ¿a dónde estaría la fuente de agua? ¿Dónde la sacarían? No sabemos, pero que tuvieron que ir, eso sí, pusieron un esfuerzo ellos bárbaro, porque para llenar tinajas grandes pueden haber hecho 2 o 3 viajes para buscar el agua y llenar. Y aquí también podemos sacar otra lección para nosotros hoy, que nos sirve y mucho para estos días que vamos a estar juntos. La parte humana, Dios lo va a pedir que lo hagamos. Para resolver Dios tu problema, el que está teniendo, Él quiere también que pongas tu parte. Ya vamos a ver cuál. No puedes dejarle todo el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, el Dios de los milagros que te quiero compartir en esta semana. No le puedes dejar todo a Él. Tienes que hacer tu parte, y que es mínima, y que es fácil. Quizás sea un poquito ardua ir y buscar el agua donde hay que ir a buscarla, agarrar el agua, traerla cargando y llenar. Quizás puede parecer ardua, pero es sencilla, porque el mayor milagro lo hace, el mayor trabajo lo hace el milagro de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Asimismo, tú puedes hacer algo para que Dios obre el milagro en tu vida y pueda llenar tu vida de paz, pueda llenar tu vida de esperanza, que pueda haber una solución para tu problema. Y es hacer tu parte, poner el esfuerzo humano. Entonces, aquí está la comparación. Una vasija vacía representando nuestra vida, pero también el hecho de ir a buscar el agua, el esfuerzo humano que tú y yo podemos poner, ¿verdad? El esfuerzo humano. Entonces, fueron... agarraron el agua, la llenaron hasta arriba y vamos a pasar el siguiente slide. Jesús les dice en el versículo 8, sacad ahora. No dice qué, ¿verdad? Sacad. ¿Qué cosa? No sé. Allá vamos a ver. Y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y así fue que estos siervos agarraron, sacaron, y yo me preguntaba cuando estudiaba este tema para compartir con ustedes, ¿y sacaron qué cosa? Voy a ponerles una pregunta. ¿Sacaron agua o sacaron vino? Porque yo me pregunto, ¿sabe por qué? Porque siempre me pregunté, Padre, ¿en qué momento tú convertiste el agua en vino? Está bien, no se dice el pecado como el dinero del pecador. O sea, en otras palabras, el milagro no se le pregunta cómo es el milagro, porque Dios hace el milagro y no te dice cómo lo hace. Pero mi pregunta fue, cuando hice el estudio, ¿cuándo se convirtió? ¿Cuándo? No cómo se convirtió, sino cuándo se convirtió en vino.
Entonces, estudiando el tema, me di cuenta que el texto dice el siguiente. Tenemos el siguiente. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, el milagro se había producido. ¿Amén por esto? Se había producido. Sin saber el maestresala de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado vino de las tinajas. ¿Dice así el texto? A ver, me van siguiendo, por eso hice la pregunta a propósito. ¿Cuándo se produjo en qué momento, en qué periodo? Cuando estaban en las tinajas se produjo el milagro. Me enseña la Biblia que el milagro se produjo en un periodo de tiempo que yo no sé, entre que el siervo saca agua, lo lleva al maestresala y el maestresala lo prueba hecho jugo de uva. Para que se produzca el milagro a veces hay que seguir haciendo la parte y el esfuerzo de uno, de llevar el agua. Porque tú puedes inclusive mirar en tu vida personal y decir, pero hasta aquí Dios no me ha ayudado. He hecho esto, he hecho lo otro, he traído el agua del pozo, he echado el agua en la vasija, he sacado agua de la vasija y todavía es agua y todavía no se produjo el milagro. ¿Qué pasa, Padre? ¿Por qué tengo que esperar tanto? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar el milagro? Y me enseña Jesús que hay que seguir caminando. Hay que seguir esforzándose hasta el momento que Dios diga, hará el milagro en tu vida y en mi vida. Amén por eso. Que tenemos que seguir haciendo la parte que nos toca, de sacar, y seguramente los siervos se habrán mirado el uno al otro. Agua, pero ¿para qué queremos agua? Si lo que Jesús necesitamos no es agua, necesitamos jugo de uva, estamos para compartir con la gente. Entonces es necesario hacer un esfuerzo más, y Dios hará el milagro en tu vida y en mi vida. Y así fue, en ese periodo que los siervos van llevando el agua para el maestresala. Yo pienso que en ese momento se convierte, y él prueba, y el maestresala dice el siguiente versículo, y le llama, ¿no?, al que se casó, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior, menor calidad, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Saben? Nosotros a veces como seres humanos hacemos las cosas que al revés que Dios. Nosotros ponemos a veces lo mejor primero y a lo último ya lo que queda para Dios. Lo mejor para nosotros. Y para Dios ya lo último. Pero Dios actúa al revés que el hombre. Dios deja lo mejor ¿para cuándo? Para lo último. Así es Dios con nuestra vida. Va a ser Dios con tu vida y con mi vida. Te va a dar lo mejor ¿cuándo? A lo último, hasta que tú digas, Padre, mi problema ya no tiene solución. Me entrego a ti completamente. Haz tú como tú bien te parezca. Y Dios va a hacer un jugo de uva perfecto. Un jugo de uva dulce, rico, que llene y satisfaga tu vida y mi vida. Por eso, yo en esta mañana quisiera que hiciéramos algo, hiciéramos un compromiso, si lo puedo llamar así. ¿Saben cuántas tinajas había allí en la fiesta de bodas? ¿Cuántas tinajas de piedra? Había 6 tinajas de piedra. Vamos a hacer una comparación. Esta semana tiene, pongámosle 6 días de reunión, 6 días de reunión. Yo quisiera invitarlos a ti, y yo voy a poner mi esfuerzo también de venir los 6 días. ¿Qué te parece la propuesta?
que hagamos nuestra parte de llenar las tinajas con agua. El agua, yo podría representarlo como la enseñanza de Dios a nuestra vida. Que vengamos los 6 días aquí para que seamos llenos con la palabra de Dios. Que Jesús tiene el agua de vida. Él es el agua de vida y su palabra. Que nos llenemos de la palabra de Dios. Que vengamos, hacemos el esfuerzo y el milagro se va a producir en el tiempo de Dios para tu problema. Él se va a producir porque Dios lo ha prometido y está deseoso Él de hacerlo. Que vengamos, quizás algunos trabajen o tengan otras actividades, pero buscar la manera de hacer un esfuerzo de nuestra parte, como lo hicieron los siervos. ¿Les costó? Y sí, le habrá costado porque ir a buscar agua, yo no necesito agua, necesito el milagro. Pasa que nosotros tenemos que esperar hasta lo último para que veamos qué es lo que Dios va a hacer por nuestra vida y hacer nuestra parte. El esfuerzo de venir los 6 días, esa es la propuesta que, claro, que va a durar en realidad hasta el sábado, ¿no? Creo que son más, van a ser 7, 8, ¿no? Pero comparemos en esta ocasión, 6 días, vengamos y llenémonos de la palabra de Dios, la palabra de vida. Y en su tiempo Dios va a obrar el milagro. Y eso sí se lo puedo asegurar, porque Dios nunca falló a ningún ser humano. A mí no me falló tampoco. Yo podría contarles las veces que ha hecho milagros en mi vida. Ya vamos a tener en la semana para contarles de estos milagros. Pero ahora, recuerda entonces, haz tu parte. No le dejes toda la parte para Dios. Haz tu parte, pon tu esfuerzo. Ese vendría a ser el esfuerzo como lo hicieron estos siervos, de poner el agua, de llenar el agua. Deja que Dios obre en su tiempo. Y sobre todo, recuerda que si nosotros tenemos un problema, se lo dejemos a los pies de Jesús. Vengamos todas las noches, se lo dejemos a los pies de Jesús. Inclusive si es necesario, vamos a escribirlo. Por eso yo quiero hacer algo ahora con una invitación para que nosotros pongamos en un papel. Le voy a pedir a un hermano que si me puede ayudar. Y si tenemos plumas, Kareli nos está ayudando, pues les voy a repartir un papelito. Porque quisiera yo que tu problema se solucione. Imagínate, si yo como pastor quiero que tu problema se solucione, ¿cuánto más Dios no quiere que se solucione tu problema? Entonces lo vamos a anotar. Este papelito no voy a pedirles que los traigan a ningún lado, porque yo quiero que ustedes lo conserven y oremos por esta semana por ese problema, para que se obre un milagro, para que haya una solución. Aunque tú no lo veas, que haya una solución de parte de Dios. Entonces, vamos a agarrar este papelito, vamos a anotar el problema que tenemos y que queremos que Dios lo solucione en esta semana. Si es la voluntad de Dios. Siempre se hace la voluntad de Dios. Pero lo anotemos al problema. Y ese papelito lo guarda. Los varones agarren ese papelito y lo guardan en la wallet, en la billetera, ¿verdad? Lo doblan y lo guardan para llevarlo al trabajo toda la semana. Y vamos a orar por este problema en manera especial. Ese papelito va a quedar con ustedes. Guárdenlo en su Biblia, guárdenlos allí. Pero voy a pedir a nuestro hermano que ponga una música, porque no hay mayor problema que Dios no pueda resolver. No hay dificultad que Dios no te pueda ayudar. No hay problema tan grande. Mi suegra, ella lamentablemente le habían diagnosticado cáncer. Cuando va al doctor le dicen esta noticia, ella quedó muy devastada, quedó muy mal, lloró bastante. Cuando empezó a buscar una solución, empezó a buscar la manera para tomar medicamentos y hacer los tratamientos necesarios, y encontró un tratamiento a base de
legumbres, de oleaginosas, ¿cómo se llaman las oleaginosas? Las semillas y, ¿qué otra más? Y el carbón, muy buenos elementos. Ella, con oración, se puso a hacer el tratamiento por 3 meses. Los médicos le habían dicho que no tenía mucho tiempo de vida, que no le quedaban más de 6 meses, de más de 3 meses, no le quedaba más de 3 meses de vida. Muy fuerte le había agarrado su enfermedad. Y ella empezó a hacer este tratamiento natural, tratamiento que, para hacer la historia corta, ese tratamiento de 3 meses, había que hacer un sacrificio, un esfuerzo de parte de ella, y no era fácil, porque en cuanto a alimento, usted sabe, el alimento, nos tocan el alimento y nos tocan algo muy fuerte, muy nuestro. Entonces, si uno no sigue la dieta o a la manera correcta, a veces, porque no nos gusta, estamos acostumbrados a un tipo de alimento. Entonces, mi suegra siguió, y después de 3 meses, ella recibió el milagro de Dios. Fue el milagro de Dios, no solamente el esfuerzo que ella puso de hacer este tratamiento, sino del milagro de Dios de curarle esa enfermedad del cáncer. Y se curó ella. Pero por eso digo yo, si Dios nos da que hagamos algo, como en las bodas de Canaán, de poner el agua en las 6 tinajas, ¿por qué no nosotros en estas semanas hacemos algo? Ponemos agua en las 6 tinajas de nuestra vida, viniendo a la iglesia esos 6 días y permitiendo que la palabra de Dios se llene en nuestra vida, que Jesús lo podamos conocer como Él empezó a hacer. Mi idea es en esta semana hacerles conocer a Jesús, al Dios de los milagros, al Dios de lo imposible. Entonces venir y llenarnos de la palabra de Dios, y cuando Él vea necesario, Él va a hacer el milagro. Y yo creo que lo está esperando hacerlo pronto. Pasa que nosotros no estamos poniendo nuestra parte, nuestro esfuerzo. Entonces vengamos esta semana con la ayuda de Dios y vamos a ver el milagro por su gracia, por su amor para con nosotros. A aquellos que quieran, voy a hacer la invitación en esta tarde, que Dios responda a su oración, a su pedido que puso en su papelito ahí, guárdelo. Aquellos que quieran pedirle, yo necesito, Padre, de ti, que una solución a este problema, un milagro para este problema. A que se pongan de pie en el lugar donde están, porque vamos a hacer una oración especial en esta tarde. Padre, tú has provisto esta fiesta espiritual durante toda esta semana. Una fiesta, Padre, que vamos a aprender a conocer al Dios de lo imposible. Vamos a poder aprender a disfrutar de los milagros que tú harás en nuestra vida. Por eso permítenos venir toda esta semana. Ayúdanos a hacer ese compromiso contigo. Y desde ya, Padre, oramos por los problemas, por la solución a los problemas de los papelitos que se han escrito, que cada hermano presente ha escrito y quiere resolver. Por eso, Padre, imploramos que tú respondas la oración desde ahorita, y gracias ya por haber respondido a la oración. Ahora te pedimos paciencia y fe y la fortaleza de venir todos los días a las reuniones. Danos, Padre, la capacidad de invitar, las palabras necesarias para invitar a un amigo, una amiga también, para que ella conozca el Dios de lo imposible y se haga el milagro a su problema también. En el nombre de Jesús. Amén.